¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Saludos desde la saca a todos los primos. Vamos a hacer este video de resistores en serie que se conocen como circuitos de divisor de voltaje, circuito divisor de voltaje. ¿Sale? Es un circuito más o menos como este. Ahorita vamos a hacer unas especificaciones, es un circuito como este. Pero ahorita vamos a ver especificaciones, ¿sale? Se considera que dos elementos, ya sean resistores, se encuentran en una conexión en serie porque todos comparten la misma corriente. Por todos ellos transita la misma corriente, es una condición. La otra es saber si no, o cómo saber que dos elementos están en serie. Está fácil. Si a un nodo están conectados solamente dos y solo dos elementos y no está conectado ningún otro, esos dos elementos se consideran que están en serie. ¿Sale? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos el nodo C. En el nodo C solamente están conectadas la resistencia 2 y el resistor 3. No hay ningún otro elemento por acá conectado, digamos otra resistencia o un capacitor. Entonces, como no hay nadie más conectado a ese nodo más que dos, esos dos se considera que están conectados en serie. Ahora vamos a ver que la misma corriente es para todos. Si aplicamos la ley de la corriente de Kirchhoff, vemos por nodo que mire, en este nodo, esta corriente de la fuente es igual a la corriente que pasa para acá. Si vemos el nodo B, este nodo B, la corriente de aquí es la misma corriente que pasa por aquí. En el nodo C, la corriente 2 es igual a la 3, y en el nodo D, que es este, es igual a corriente 3 a la corriente de la fuente. Quiere decir que si es cierto esto de que en los circuitos en serie la corriente es la misma, la corriente se comparte. Ahora, para determinar el voltaje en este circuito cerrado de Kirchhoff, pues la suma algebraica de todos los voltajes debe dar 0. Quiere decir que el voltaje del resistor 1, del 2 y del 3, sumados y restándoles de la fuente, debe de dar 0. Al despejar queda que esto es el resultado del voltaje total. Este voltaje 1 lo cambiamos por R1 por corriente 1. El voltaje 2 lo cambiamos por resistencia 2, corriente 2, y el voltaje 3 por resistencia 3. Al final, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y luego de aquí para acá, aquí tenemos corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Pero como vimos, todas las corrientes son iguales o es única, entonces de aquí para acá, cambié la corriente 1, 2 y 3, la cambié por 1, 1 y 1, que es la misma corriente. Al despejar la corriente, factorizarla y despejarla, resulta que la corriente es igual al voltaje total entre la suma de todas las resistencias. ¿Estamos bien? Ahora, si quisiéramos saber el voltaje de un enésimo elemento en cualquier punto, bueno, pues el voltaje enésimo es igual a la corriente 1, que es la única corriente que hay por la resistencia enésima. Pero si multiplico a la corriente por esta resistencia, también se la voy a multiplicar a todo esto que está aquí. Entonces, el voltaje en un enésimo elemento es igual a la resistencia de ese lugar entre la suma de todos los resistores multiplicado por el voltaje total. Vamos a ver un ejemplo más práctico. Nos piden de este circuito de aquí, nos piden que determinemos la resistencia 2, el valor de esta resistencia 2, requerida para que el voltaje a través de la resistencia total, o sea, de la suma de las dos resistencias, sea un cuarto de la fuente del voltaje, sea un cuarto de esta fuente, y teniendo que la resistencia 1 son 9 ohms. ¿Sale? Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte es, determine la corriente cuando el voltaje suministrado son 12 voltios. Vamos con la primera parte. Bueno, resistores en serie. El voltaje, el que andamos buscando, es igual a la resistencia en ese lugar entre la suma de las resistencias por el voltaje total. Para este ejemplo, solamente es la fuente, una resistencia y dos resistencias. Para este ejemplo solamente hay dos resistencias. Como quiero saber el voltaje 2,
va a ser la resistencia 2 entre las sumas de las resistencias por el voltaje total. ¿Estamos bien? Pero nos dicen que la condición es que el voltaje 2 entre el voltaje total debe de ser un cuarto. Debe de ser un cuarto. Entonces este que multiplica lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces va a ser voltaje 2 entre voltaje total es igual a la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias. Y fíjese, este valor B2 entre BS es un cuarto. B2 entre BS lo voy a reemplazar. Un cuarto es igual a la resistencia 2. Pero, como todavía no sabemos la resistencia 2, lo vamos a dejar así. ¿Sale? Ahora, este 4 que divide pasa a multiplicar y este también. Entonces nos va a quedar R1 más R2 es igual a 4R2. Por lo tanto, R1 es igual a 3R2. Ya tenemos el valor que hay entre ellos. Pero si la resistencia 1 es 9 ohms y la resistencia 1 es 3 veces la R2, es como si dividiéramos a R1 entre 3 para sacar R2. Entonces R2 van a ser exactamente nada más y nada menos que 3 ohms. Esa es la resistencia que nos estaban pidiendo. La resistencia 2, esta resistencia, son nada más y nada menos que 3 ohms para que la corriente total sea un cuarto de la resistencia consumida. Ahora, ya tenemos la primera parte del problema. Vamos con la parte número 2. Dice, determine la corriente total cuando el voltaje suministrado es 12 voltios. O sea, aquí está la fuente, aquí está una resistencia, acá está la otra. Si aquí se suministran 12 voltios, ¿cuál va a ser la corriente que va a estar inducida? Bueno, pues primero por Kirchhoff, la suma de todos los voltajes en un circuito cerrado, la suma algebraica debe ser 0. Voltaje 1 más voltaje 2, aquí está voltaje 1, voltaje 2, voltaje suministrado, debe de ser igual a 0. Al despejarlo, pues la suma de los voltajes es el voltaje total. Vamos a cambiar este voltaje por la fórmula de corriente por resistencia. Aquí está. Voltaje 1 es corriente por resistencia, voltaje 2 es corriente por resistencia 2. Al despejar la corriente, resulta que tenemos el voltaje total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Pero si estamos induciendo 12 voltios y una resistencia, bueno, la resistencia están al revés. La resistencia 1 es de 9 y la resistencia 2 es de 3. Tenemos 12 sobre 12, quiere decir que 1 amper. El resultado es 1 amper circula en este circuito. Vean nada más que chulada. Espero que le haya servido. Si es nuevo por acá, esperamos que se suscriba y nos vemos en otro video. Hasta pronto.